como ya hemos visto, si vieron ustedes, que el sistema nervioso y el sistema endocrino van a ser ambos sistemas de regulación y control. Cada uno tiene distintas acciones, distintos órganos blancos o distintos puntos donde van a efectuar, la duración va a ser diferente, van a utilizar distintos mecanismos como neurotransmisores y hormonas. Estos estímulos o estas respuestas pueden ser rápidas, lentas, pueden durar poco, pueden durar mucho, y a su vez en algunas situaciones trabajan de forma independiente y en otras trabajan de forma dependiente. ¿Sí? Entre ambos sistemas van generando la regulación del sistema completo o del individuo completo. Puntualmente, los sistemas de regulación y control van a tener un receptor, que este receptor puede ser de distintas maneras, puede estar en la membrana plasmática de las células, puede estar dentro del citoplasma de la célula, y lo que es importante es que este receptor va a reconocer cambios en la condición de esa célula o del ambiente que rodea esa célula. Entonces, y a su vez también hay algunos receptores que son muy específicos, que solamente reconocen ciertos cambios, y hay otros receptores que son un poco más amplios. El segundo paso, la segunda estructura que necesitamos, es el centro de control. Este centro de control es una estructura que cuando el receptor reconoce una alteración, llega la información hasta el centro de control, y el centro de control es el que establece las relaciones y reconoce, procesa esa información y va a generar una respuesta. Y el efector es quien o la estructura quien va a recibir la orden para generar la respuesta o producir, desencadenar unas distintas acciones para poder llegar a cumplir con la respuesta que plantea el centro de control. Entonces, siempre vamos a necesitar estos pasos, o vamos a tener estos pasos durante los mecanismos de regulación. Un estímulo, que este puede ser externo o interno, por ejemplo, interno, los niveles de glucosa en sangre; externo puede ser la intensidad de la luz, si es de día o si es de noche; el estrés generado por alguna acción amenazante, por ejemplo. Entonces, este estímulo va a llevar la información aferente, ¿sí? Las aferentes son las que ingresan hacia el centro regulador. Este centro regulador va a procesar este estímulo y lo va a enviar al órgano ejecutor a través de una información eferente. Eferente es la que sale. Y este órgano ejecutor va a generar una respuesta, ¿sí? Cuando hablamos de aferente y eferente, podemos trabajar desde distintos puntos de vista, pero cuando hablamos de un mecanismo de regulación, es quién ingresa al centro regulador y quién sale del centro regulador, porque acá la información esta va a ser eferente, pero está ingresando al órgano ejecutor, entonces siempre tomamos como referencia el centro regulador. Y a su vez, habían dos tipos de retroalimentaciones, positivas y negativas. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. Bien, cualquier cosa, si necesitan, me paran, o si creen que esto ya lo conocen y prefieren trabajar otra cosa que tengan dudas, lo vemos. Entonces, vamos a tener para regular, para que esto se regule y que no quede como una respuesta infinita, ¿sí? Es como que nosotros abrimos el agua, la utilizamos y cerramos. No es que la dejamos la canilla totalmente abierta. Entonces tenemos una respuesta negativa y una respuesta positiva. La negativa lo que va a hacer es cancelar esta acción o este efecto o inhibir. En cambio, la positiva va a intensificar o va a reforzar este estímulo. Y esto va a estar controlada por distintas acciones. Generalmente, si estamos en el endocrino, va a estar regulado por hormonas. Entonces, vamos a un ejemplo de retroalimentación negativa, es decir, que yo inhibo el proceso. Yo tengo
una estimulación y se produce una disminución de la presión. Perdón que no veo bien para seguir el ejemplo. Bien, un estímulo que va a alterar la homeostasis. La homeostasis sería la regulación, el control interno del cuerpo. Esta alteración va a generar un aumento de la presión y el aumento de la presión va a activar los receptores o los receptores varoreceptores. Varo viene de presión, es decir, los receptores que son sensibles o que captan la variación de presión, ¿sí?, en los vasos sanguíneos. No va a ser cualquier receptor. Por ejemplo, el receptor de la glucosa no le va a afectar que la presión suba o baje, porque es lo mismo que me muestren, mira esta foto y me la muestran en el oído. Yo no lo voy a poder ver porque los oídos solo van a captar estímulos sonoros. Entonces, los receptores específicos van a recibir la presión, van a informar, van a mandar un impulso nervioso con el centro de control al cerebro. El centro de control, en este caso el cerebro, va a reconocer esta alteración y va a generar una orden a través de impulsos nerviosos. En este caso, la orden va a ir directo al corazón y lo que va a hacer esto es, la orden va a hacer que disminuya el ritmo cardíaco. Entonces, al disminuir el ritmo cardíaco, se va a generar una baja de presión. Por lo tanto, esta presión que se está aumentando acá vuelve a valores normales y todo este mecanismo se bloquea, se cancela. Queda hasta ahí nomás. ¿Estamos con la negativa? Sí, profe. Bien. Y en la positiva ocurre lo contrario. ¿Sí? Es que yo refuerzo o potencio esa acción. Entonces, dice, las contracciones uterinas fuerzan la cabeza o el cuerpo del niño hacia el cérvix, que es el cuello del útero. Eso lo que va a hacer es aumentar o generar una distensión cervical, que es del cuello del útero. Esta distensión van a ser recibido o captado por las neuronas sensitivas de la distensión cervical, van a informar al centro de control, que es el cerebro, a través de impulsos nerviosos. El cerebro va a generar una orden que va a ir acompañado por la liberación de la hormona oxitocina. Esa oxitocina va a llegar hasta el efector, que son los músculos del útero, y se va a contraer con mayor fuerza. Esta contracción con mayor fuerza hace que el cuerpo del niño y la cabeza empuje con mayor fuerza el cérvix, por lo tanto, va a generar que la distensión cervical siga aumentando, los receptores lo sigan reconociendo, sigan informando al centro del cerebro, oxitocina, y seguimos con este mecanismo. En este caso, este mecanismo va a quedar cancelado, es decir, la liberación de oxitocina va a quedar cancelado o inhibido cuando se realice el parto completo, ya que no va a haber ninguna estructura interna que siga empujando el cérvix. ¿Estamos con negativa positiva? ¿Alguna duda sobre esto? No, profe. ¿Alguna duda con algún tema? Eso sería como lo más importante porque con eso nos lleva todo. Acá teníamos los tres órganos, los tres sistemas que tenemos, el sistema inmune, endocrino y nervioso, que en conjunto van a relacionarse entre sí. Nosotros el nervioso ya lo vimos, el endocrino es ahora y el inmune es el próximo. Entonces podemos ver que en algunos casos tenemos que coinciden acciones y hay otras que no van a coincidir las acciones, o por ejemplo, de a dónde van a salir las acciones o cuál va a ser el órgano blanco. El órgano blanco es el órgano receptor o el que recibe la señal para empezar a ejecutar. Bien.
puntualmente con el sistema endocrino humano. ¿Sí? ¿Qué glándulas recuerdan que vimos, que hemos visto? ¿Recuerdan? Tiroides, paratiroides, Tiroides, paratiroides, perfecto. el páncreas. Páncreas, muy bien, que lo vimos ayer. Bien, estamos, creo que, y te faltaron una sola que también vimos ayer, de las que hemos visto, que son la corteza, no, las glándulas Las glándulas suprarrenales. suprarrenales. Bien, entonces, tenemos tiroide, paratiroide, que eran los 4 puntitos que estaban dentro o sobre la tiroides, el páncreas, ¿sí? Que el páncreas solamente producía hormonas, era solo función endocrina o tenía otra función. Endocrina y exócrina. Perfecto. Tenía una función exócrina que era que formaba sustancias para ayudar en el proceso de la digestión. Y después teníamos las glándulas suprarrenales, que tenemos dos, una de cada arriba de cada riñón. ¿Y se recuerdan que las dividíamos en 2 partes? ¿Recuerdan cuáles eran sus 2 partes? Las vimos ayer, creo. Una que era externa y el medio. La corteza suprarrenal. Bien, la corteza. Perfecto. Y la Esa otra sería que... la parte externa. Y la interna, perdón, Romy, que justo te interrumpí. No, que la otra me tengo que fijar porque no me acuerdo el nombre. Bien, La ¿alguien se médula. acuerda? La médula, muy bien. Sí, es la médula que era el centro. Perfecto. Y cada una de estas estructuras iba liberando distintas hormonas. Y después, en esta imagen, ¿sí? Acá tenemos los ovarios o los testículos, pero nosotros en esta unidad no las vamos a ver ni a los ovarios ni a los testículos. Estos los vamos a ver cuando veamos sistema reproductor. Y después nos faltan 2, ahora que estoy pensando, 2 glándulas que fueron las primeras que vimos. Sí, el hipotálamo y la hipófisis, que son como la cabecilla de todo, o en muchas reacciones, desde ellas desencadenaban distintas acciones. ¿Alguna consulta de esto, de las glándulas en general? Yo no, profe. Bien, entonces vamos a continuar en lo que nos habíamos quedado hasta ayer y nos faltaba ver una glándula más. Esto ya no sería más parte del repaso, ya es lo que nos quedaba de la unidad. ¿Ahí están viendo la presentación o todavía no? Sí, no. Ahora sí. Bien, la glándula pineal era la última que nos quedaba, o la que nos queda por lo menos para terminar este cuadernillo, que también la podemos llamar como epífisis. Bien, la glándula pineal se va a encontrar donde era el prosencéfalo, casi en el centro del cerebro. La glándula pineal va a ser esta pequeñita acá, que está coloreada de forma de violeta. ¿Sí? Acá tenemos la hipófisis, el hipotálamo, bien digo, el tálamo, el cerebelo, el tallo cerebral, y todo esto corresponde al cerebro, y la parte más externa era la corteza cerebral. Entonces nosotros ahora nos vamos a centrar en esta pequeña glándula, que es pequeña, pero tiene acciones muy fuertes. Y esta va a liberar la hormona, va a secretar y producir la hormona denominada melatonina. Esta hormona está encargada de la regulación del fotoperiodismo. ¿Qué quiere decir? Que va a regular o le va a dar información al resto de mi cuerpo para informarle si estamos de día o si estamos de noche. ¿Sí? Cuanto estamos de día, más secreción va a liberar, o cuando detecta luz va a liberar melatonina,
¿sí? Si nosotros viviéramos como en la naturaleza, como el resto de los animales, tendríamos esta melatonina que nos informaría cuando estaríamos de día, que nos va a permitir estar en forma de vigilia, despiertos, y de noche, que es el momento del sueño. Entonces, la regulación de la melanina nos va a permitir esto. Pero en los seres humanos hemos extendido muchas veces la duración del día a través de luces artificiales, y también eso sería, digamos, en la noche o también en las mañanas muy temprano, cuando nos despertamos quizás a las 6 de la mañana en invierno, todavía es de noche. Entonces, con luces artificiales, nosotros les estamos enviando un mensaje a esta glándula para que libere melatonina y nos active. Sí, pero por eso es lo que nos cuesta tanto en invierno, además del frío, pero cuando está de oscuro nos cuesta más levantarnos porque justamente esta glándula no reconoce que todavía estamos de día o no es la luz suficiente diaria. Y también hay una hipótesis de que esta hormona también regula los ritmos circadianos. ¿Por qué? Pues nosotros sabemos que durante el invierno los días son cortos y durante el verano los días son largos. Entonces, si nos vamos a los animales, esta diferencia de luz o de fotoperiodo que existen entre una época del año y otra época del año, les podría indicar en qué momento deberían reproducirse para que las crías tengan la capacidad de sobrevivir. Por ejemplo, hay muchos individuos que hacen toda su gestación durante el invierno para cuando llegue el verano o la primavera, las crías tengan mucha posibilidad de sobrevivir porque hay una mayor cantidad de alimento o hay mayor abundancia de alimento, o tienen un periodo de gestación de primavera y luego las crías nacen en verano. Entonces, toda esta regulación de la luz, hay como una hipótesis que nos ayuda a indicar a los animales, por supuesto a nosotros también, pero nosotros tenemos otras acciones como hacemos para identificar la época del año, y además se propone como hipótesis que también participa en la maduración sexual de los humanos. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien. Hasta acá todas las que hemos visto son glándulas. Hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, glándulas suprarrenales, páncreas, la glándula pituitaria, y las otras dos que sabemos que existen serían los ovarios y los testículos. Pero las glándulas no son las únicas que participan o son parte del sistema endocrino, sino que hay otros tejidos que también liberan hormonas y participan en el control endocrino del cuerpo. ¿Por qué no los clasifico como glándulas? Primero, por la estructura que tienen, y además porque su principal función no es la de secretar hormonas. Por ejemplo, la tiroides, su principal función es liberar la T3, T4 y la calcitocina. ¿Sí? Es su función principal encargarse de la liberación de las hormonas. Ahora vamos a ver que los que veamos ahora no tienen esa función principal. El páncreas, ¿sí? Para que no nos genere dudas, el páncreas tendría como dos funciones principales: la liberación de hormonas y la liberación de jugos pancreáticos. Pero en ese tipo de órganos o en ese tipo de glándulas, si las llamamos glándulas endocrinas, las dos funciones son principales. Las que vamos a ver ahora nos vamos a dar cuenta que no son principales. Por ejemplo, tenemos el corazón. El corazón, su función principal es bombear sangre, no liberar hormonas. Pero ciertas estructuras o ciertas partes del tejido del corazón van a liberar el factor natriurético auricular, ¿sí? Que es el FNA, factor natriurético auricular. Y lo que va a hacer es aumentar la excreción de sodio y agua. Y esta eliminación de sodio y agua lo que va a generar como efecto disminuir la presión arterial.
¿sí? Entonces, el mismo corazón o los tejidos del corazón detectan que hay un exceso o hay una elevada presión arterial, además de todos los otros mecanismos que tenemos para disminuir la presión arterial, el corazón también va a liberar esta FNA. Después tenemos el duodeno. El duodeno va a ser un segmento del intestino. Entonces, el intestino tiene como función principal terminar o realizar parte de la digestión y absorción de nutrientes. En este caso, va a liberar 3 tipos de hormonas. La primera hormona es la secretina, que la secretina lo que va a hacer es estimular la liberación y producción, liberación y producción por el páncreas del jugo pancreático. Y va a inhibir la producción de gastrina, sí, que es otro compuesto que lo va a producir el estómago. Después, la calecistocinina lo que hace es aumentar la producción de bilis. Es decir, el intestino reconoce que necesita estos jugos pancreáticos, la bilis, o que tiene un exceso de gastrina, entonces va a liberar estas 2 hormonas y va a ir regulando la cantidad que necesita o la producción de esto. Y después tenemos el péptido inhibidor de gastrina, ¿sí? El PIG, que es péptido inhibidor de gastrina, y lo que va a hacer es inhibir la producción de gastrina. Después tenemos el estómago, que es el que produce la gastrina. Cuando el estómago produce la gastrina, lo que hace es aumenta la motilidad, es decir, el movimiento del estómago. Ese movimiento o motilidad es lo que llamamos digestión mecánica del estómago y además aumenta la secreción ácida estomacal. ¿Qué quiere decir la digestión ácida estomacal? La secreción ácida estomacal serían los jugos del estómago que son ácidos y que colaboran con la digestión química en el estómago. Entonces, cuando el duodeno ya reconoce que tiene suficiente cantidad, va a ir inhibiendo la acción de la gastrina para que el estómago deje de seguir enviando alimentos al intestino porque todavía no ha terminado de procesar todo lo que le ha llegado. ¿Estamos con estos 3? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Después tenemos el hígado, que también no tiene función principal liberación de hormonas. Entonces, en el hígado va a formar la hormona somatomedinas. Estas lo que van a hacer, la función que tiene, mediar el crecimiento de los tejidos. En el riñón, que ya lo vimos, el riñón va a liberar la renina, ¿sí? En el sistema o en el eje angiotensina, renina, angiostensina, ¿sí? ¿Y cuál era la función? Era en un momento de hemorragia o deshidratación y va a permitir o va a efectuar una vasocontracción para aumentar la presión arterial, una secreción de aldosterona, que era la hormona activa que iba a actuar, y va a generar un aumento de la presión arterial a través de la recuperación del agua en el organismo y nos daba la sensación de sed. Después tenemos la eritropoyetina, que esta hormona lo que va a hacer es aumentar o estimular la producción de los glóbulos rojos. Y por último, el timo, que es un órgano del sistema endocrino inmune principalmente, va a tener como acción la liberación de la timosina y que va a favorecer la actividad del sistema inmune. ¿Dudas? No, profe. Bien. Perfecto. Ahora seguimos. Nosotros vimos muchas hormonas con sus órganos y en este caso ahora hemos visto hormonas con tejidos. Pero hay otros tipos de hormonas que pueden ser liberadas
por distintas estructuras o pueden viajar por el torrente sanguíneo, ¿sí? No es que tienen una producción permanente, sino que se almacenan o se quedan en el torrente sanguíneo, como vimos. Por ejemplo, nosotros hemos visto la angiostensina. La angiostensina va a tener la función de restaurar la presión arterial y a través de la restauración de la presión arterial va a recuperar el líquido extracelular. ¿Por qué? Porque esto sería, por ejemplo, cuando algún vaso, nosotros tenemos un sistema circulatorio cerrado. Esto quiere decir que la sangre en nuestro cuerpo, en condiciones normales, siempre circula dentro de un vaso. Una vena, una arteria, un capilar, una vénula, una aorta, siempre está dentro de los vasos. Pero cuando nos cortamos, cuando nos dañamos, cuando nos machucamos, ¿sí? Puede haber ocurrido la ruptura de los vasos capilares. Entonces, esta ruptura de los vasos capilares lo que hace es una pérdida de sangre y esto queda como en el líquido extracelular. Por lo tanto, al restaurar la presión arterial, también se puede recuperar este líquido extracelular. Si se acuerdan, la angiostensina actuaba cuando o estábamos deshidratados o actuaba también cuando teníamos una hemorragia. Entonces, esto va a ir recuperando de todas las formas que pueda la mayor cantidad de fluido para que de esta manera se establezca la presión arterial del individuo. Después tenemos la leptina, que esto va a estar expresada principalmente por los adipocitos de las células de nuestro cuerpo. ¿Sí? Adipocitos, recordemos que eran células relacionadas con altos contenidos lipídicos y lo que va a tener como función va a ser responsable de la saciedad. Es decir, cuando yo me alimento, la sensación de que estoy llena va a ser provocada a partir de la presencia y la liberación de leptina. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Y por último, tenemos un conjunto de hormonas que se denominan prostaglandinas. Este conjunto de hormonas se encontró por primera vez en el semen humano y se creía que lo formaba la próstata. Por eso lleva este nombre, prostaglandinas. Después se reconoció que no, que lo producía las vesículas seminales, que también son otra estructura del sistema reproductor masculino, por eso estaba presente en el semen, pero se ha reconocido que distintos órganos, tanto femeninos como en cuerpos femeninos como cuerpos masculinos, producen este tipo de hormonas, este conjunto de hormonas que son las prostaglandinas. ¿Por qué la vemos de forma importante o la separamos del resto? Porque a diferencia del resto de las hormonas que hemos visto, está formada a partir, o su base es a partir de la oxigenación del ácido araquidónico. Este ácido es un ácido graso. Todas las hormonas previas que habíamos ido viendo estaban formadas en base de aminoácidos, ¿sí? Y esto, entonces ya la composición química se diferencia totalmente del resto, por eso las separamos. Esta va a estar producida por las membranas celulares de la mayoría de los órganos, de las células de los órganos. Van a ejercer una acción muy potente, o sea, con poca cantidad generan su acción. No lo vamos a ver todas las acciones porque tienen muchas acciones, pero bueno, lo importante es eso, que tienen acciones potentes. Y otra cosa de lo que es como propia de ellas es que el órgano blanco, es decir, yo produzco una sustancia, la libero hacia un órgano. En este caso, el órgano blanco es el mismo órgano que lo produce, ¿sí? Yo produzco prostaglandinas y las prostaglandinas son para autorregularme a mí. Eso sería una secreción autócrina. O tengo una secreción parácrina para las que están para los tejidos o células próximos a mí. Esas serían las acciones que tienen esta prostaglandina. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la glucosa, en la insulina, que es producida por el páncreas y va a viajar a todas las células o va a viajar por el torrente para llegar a las células del hígado para que absorban
los nutrientes. Entonces, son hormonas o glándulas que producen sus hormonas para un órgano lejano. En este caso, es para sí misma o para alguna próxima. ¿Dudas hasta acá? No, No, profe. profe. Bien. Esto entonces sería todo el sistema endocrino. Mañana